mejorar, digamos, ciertas medidas relacionadas con la crisis, que desde eso se transforme en un proyecto de ley y en una política que se ejecute. Entonces, gobiernos locales, también la incorporación de la perspectiva de género, la toma de decisiones y algo que me parece muy importante, la comunicación. Tanto en el sector público como en el sector privado, para todo lo que significan las campañas, es importante que esa comunicación sea clara. En el caso, por ejemplo, de la política que va a hablar Natalia, que es el tema de la violencia, pues, es de una importancia fundamental, porque la cuarentena obliga a las mujeres a convivir, digamos, muchas veces con el que está acusado de violencia. Por lo tanto, lo que tenemos que manifestar y dejar claramente es que salir a pedir auxilio no es violentar la cuarentena. La cuarentena obviamente también exige que difundamos a las mujeres todas las políticas de salud sexual y reproductiva con claridad y que llegue con claridad a los distintos grupos. No es lo mismo los migrantes que las etnias, que los gobiernos, digamos, de las provincias. Una compañera mía que vive en el interior me decía, por ejemplo, que tenía temor que la pandemia llegara a grupos, digamos, de indígenas, donde ni siquiera había agua potable. Entonces nosotros estamos comunicando que la gente se lave constantemente las manos, y en esos sectores ella decía, si entra la pandemia, realmente es desastroso. Bueno, la última, porque quiero dejar para los problemas, el 92% de los argentinos vivimos en ciudades y pueblos, por lo tanto, el rol de los gobiernos municipales es central, el rol de todos ustedes es central, pero nadie se salva solo, por lo tanto, me parece que es importante que cada uno desde sus espacios empiece a pensar cómo se puede colaborar desde pequeñas cosas. Ha habido iniciativas en los gobiernos locales, de las mujeres especialmente, que han sido súper importantes, porque el distanciamiento no es indiferencia. Me gustaría entonces ahora que de todos los problemas que estuvimos pensando, tratemos uno que nos atraviesa y que es muy importante, que es las tareas de cuidado y el teletrabajo. Así que la dejo ahora a Silvana. Bueno, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, Georgina. Hay un pequeño cambio de tema, así que arranco yo con conciliación. Algunas cuestiones interesantes, más que nada por la metodología del taller o de este conversatorio, lo pensamos como un conversatorio totalmente descontracturado, y tomando temas que son muy centrales y muy nodales, solo como un pequeño puntapié inicial, como un kick-off, porque cada uno de ellos sería para tener un taller mucho más largo, mucho más extensivo, pero la idea que teníamos es que se llevaran pequeños conceptos, pequeñas formas de pensar esta dinámica y estos desafíos que nos tocan a las mujeres desde la división sexual del trabajo y desde la historia de nuestra incorporación al mundo laboral, con un contexto de crisis de pandemia y con un contexto también en donde cuestiones de pobreza también van a estar atravesados, pensando el más allá de la pandemia y pensando en la vuelta a una nueva normalidad. Entonces, por eso también van a ver que tratamos de que sea bastante ágil y con temas muy centrales, pero tratados en forma concatenada. Al final, lo que le vamos a pedir, que si tenemos tiempo, ya que somos tantas mujeres y varones en este momento prestando atención y conectados, y más, como decía Georgina, de tantas provincias, de tantos lugares, que tengan a mano su teléfono, porque vamos a construir una nube de palabras muy simple, y me parece que sería como un buen regalo para todas ustedes y para nosotras de una primera construcción desde este conversatorio como producto de hoy. Así que bueno, vamos a trabajar esta cuestión de la conciliación, teletrabajo y pandemia. Si hablamos de la conciliación, si vamos a la RAE, cuando hablamos de conciliar, hablamos de conformar dos o más posiciones o doctrinas al parecer contrarias.
En mi caso particular me gusta mucho más hablar de balance porque no consigo que sean contrarias, sino todo lo contrario, son complementarias. Y lo que nosotras queremos que también, y lo particular, trabajar tiene que ver con esta participación balanceada de mujeres y varones en nuestra vida familiar, en el mercado de trabajo, o sea, esta conciliación entre lo que nosotras hacemos al interior de nuestros hogares y en el mercado laboral, según las feministas históricas, este mundo privado y el mundo público, y cómo la tensión entre esos dos mundos está permanentemente en nuestra vivencia. Habrán escuchado seguramente un término acuñado desde los 80 que hablamos desde los 60 que hablamos de la doble jornada laboral y hasta la tercera jornada laboral. Cumplimos roles en nuestros lugares de trabajo y a la vez cumplimos roles en nuestras casas con responsabilidades. Y hablamos acá de una cuestión de balance en donde hay una corresponsabilidad de las organizaciones a las cuales estamos inmersas. Hablamos de reestructuración de los sistemas laborales, educativos, sociales, con un fin principal que tiene que ver con generar igualdad de oportunidades en el empleo para mujeres y varones, variar los roles y los estereotipos tradicionales y cubrir las necesidades de atención y cuidado de las personas dependientes. Acá no es menor. Hoy leía unas estadísticas que aproximadamente en el mundo el 70% de las personas dedicadas a la salud son mujeres. Con lo cual, si podemos ponernos y podemos pensar su mirada a través del trabajo en esta pandemia, es impresionante la implicancia que va a tener en ese trabajo con los géneros a través del acceso a salud, el acceso a seguridad, su desarrollo personal, su desarrollo laboral. Esto lo que es interesante también para pensar es cómo esto va a empezar a imbricar y cómo va a empezar a generar acciones. Acá estamos hablando desde lo que conocíamos como normalidad, para ahora pensar cómo lo vamos a conocer en este momento de teletrabajo. Algunos números, como bien decía Georgina, lo que no medimos no lo podemos ver, y si no lo podemos ver, casi les diría que no existe. Estas son unas estadísticas de la encuesta de trabajo no remunerado de uso del tiempo de 2014, pero se presentan tal cual hasta ahora. Veríamos antes de pandemia, estamos hablando más o menos que las mujeres dedicamos aproximadamente en números generales, en grandes números, 6 horas en forma diaria a tareas de trabajo que son no remuneradas, que sí contribuyen al PBI porque generan acción de los demás componentes de la familia, y que tiene que ver básicamente con tareas de asistencia, tareas de alimentación y responsabilidad, cuidado de niñas y niños menores de 18 años, o cuidado de adultas y adultos mayores. Si les pregunto, es más, recién en las fotos cuando estábamos arrancando la conversación, vi que había muchas de ustedes con sus hijos, muchas de nosotras tenemos nuestros niños a cargo o cuidamos a nuestros adultos y adultas mayores. Ahí van a ver en el primer gráfico que dice el total de las horas diarias promedio dedicadas a trabajo doméstico en relación al parentesco y género. Van a ver que las mujeres tenemos hay una carga más alta. La más interesante es la del medio. ¿Por qué? Porque ahí están discriminados por ocupados o no ocupados de acuerdo a la PEA, a la población económicamente activa, y se van a ver que ahí va a ver en grandes números que el tanto varón ocupado como varón no ocupado no dedica más de 3 horas a tareas del hogar. Esto, si queremos ampliar un poco más la mirada, y eso también es lo interesante y lo rico, es que las generaciones más nuevas, más millennial, más centennial, los varones empezaron a modificar el uso del tiempo y empiezan a mover y tomar más horas en el cuidado corresponsable de sus hijos e hijas y disfrute de su paternidad. Hay un cambio que también se va a estar impactado en su función, en el dictado de normas, en el dictado de ordenanzas. Es, bueno, ¿qué está pasando con los habitantes y las habitantes de este lugar? Van a ver que las mujeres, tanto no ocupadas como ocupadas, tienen un alto índice de uso del tiempo para tareas del hogar. Acá van a ver cómo cambia con niños y niñas de entre 2 años y 6 años y más, cómo la brecha de uso del tiempo se va aumentando. Todo esto lo veíamos
y lo estudiamos y lo observamos, en donde nosotras trabajábamos fuera del hogar en determinados lugares en donde no existía esta situación de aislamiento social obligatorio y de pandemia, en donde estamos trabajando en forma remota, teletrabajo, con office, en donde hay un montón de situaciones no previstas, como alguna de ellas es no tener un lugar adecuado para realizar las tareas, no tener acceso muchas veces a los requerimientos básicos que necesitamos para poder llevar adelante un teletrabajo, y la convivencia con nuestros niños y nuestras tareas del hogar. Acá quería trabajar y quería que ustedes tuvieran en cuenta algunos convenios o algunas leyes que tenemos vigentes sobre teletrabajo y trabajo remoto, y esta cuestión de no por nada inocente hablaba de al principio home office, trabajo remoto o teletrabajo, porque son distintas, ¿no? Cuando hablamos de trabajo remoto hablamos desde las tareas que realizamos en el domicilio, y en forma remota con un stock de horas que cumplimos sin ninguna auditoría, o sea, como cumplo es como a fazón, como a producción. Cuando hablamos de teletrabajo, sí hablamos del trabajo de distancia, en donde sí estamos hoy en esta cuestión de aislamiento. Estamos cumpliendo el mismo trabajo, tratando de llevar el mismo trabajo a nuestro ámbito laboral. Ahí hay toda una discusión actual sobre el teletrabajo, sobre algunas cuestiones desde la normativa, desde las aseguradoras, desde un montón de situaciones que hacen que pensemos, perdón, que mientras voy viendo el chat, por si hay alguna duda o alguna pregunta, y la voy aclarando mientras voy hablando. Esto es interesante también ver cuántos de ustedes están trabajando y a su vez están compartiendo sus tareas de cuidado o la responsabilidad de alguna asistencia, o con su compañero conciliar quiénes van a tomar determinadas situaciones. Si les parece que están trabajando más que antes o menos que antes, y también esto, ¿no? ¿Qué nos pasa a nivel emocional? ¿Qué nos pasa a nivel con nuestra carga emocional? Hablamos de algunas situaciones muy fuertes de carga mental. Decimos que uno de los impactos más grandes que vamos a tener las mujeres es la situación del burnout, de sentirnos quemadas, ¿no? Porque tenemos una gran dificultad en compatibilizar el tiempo con nuestras tareas del hogar. Ahí, a propósito, les puse dos fotos interesantes, ¿no? La de abajo es como esta maternidad romantizada del teletrabajo, y la de arriba es donde más nos vemos involucradas nosotros, con un montón de horarios, con un montón de cuestiones, que las tareas de nuestros hijos, porque no solo cumplimos el rol de asistencia y trabajo doméstico, sino que también el tema de educación y continuar con la educación que ellos, por lo pronto, estar presentes en la educación de sus colegios. Con lo cual, esta situación es interesante para pensar a la hora de la mujer en su rol dentro de su lugar de trabajo, dentro de su realidad, ¿no? Estas tareas de cuidado hoy siguen siendo particularmente casi por completo como una responsabilidad de las mujeres, y yo les agregaría que esta segunda jornada laboral de cuidado es una jornada muy pesada que están sufriendo las mujeres, y que hace que la productividad y la dispersión también sea distinta. Hoy estamos conviviendo en ámbitos en donde la corresponsabilidad y el cuidado y las tareas del hogar están presentes para todos los miembros de la familia y para las organizaciones. Hoy estamos vivenciando estos mundos que, si bien en algunos momentos estuvieron separados, hoy es natural, o sea, están volviendo a ser uno. Ni pensar qué pasa en las ciudades, qué pasa en las distintas poblaciones. Esto es interesante también para que ustedes tomen contacto con eso. Seguramente la realidad que les pasa en una localidad es totalmente distinta a la realidad que tocan en otra localidad. El tema de los cuidados, el tema de las ayudas dentro de los hogares, el tema de los niños y el acceso a la educación. Por eso es importante estos grandes conceptos bajarlos a la cotidianeidad. ¿Y qué podemos hacer, ¿no? En esta situación en esta situación del día a día, y en esta situación de
Acá hay voy a leer esta antes de empezar. Acá Janina nos cuenta, cuando se trata del ámbito laboral sí hay más colaboración, pero cuando la mujer participa en actividades de recreación o deportivas, lamentablemente anda con sus hijos encima. Obvio no pasa lo mismo que los padres que pueden realizarlo con total libertad. Ahí hablamos de algo también que se llama de la tercera jornada laboral. ¿Qué pasa cuando nosotras vamos al club? Y ni que hablar cuando tenemos militancia, cuando tenemos nuestras tareas de militancia. Sumamos más. O vamos al club, o lo hacemos cuando los chicos están haciendo, o sea, es una conciliación permanente con un montón de tareas, con lo cual es interesante, Janina, lo que traes, porque está en línea con lo que estamos comentando. Acá esbozamos algunas acciones para, desde las dos miradas, ¿no? La primera mirada, que a mí me gusta siempre contar, o que siempre charlamos con grupo de mujeres, es la posibilidad que tienen ustedes de haber sido innovadoras y pioneras. Ahí anoté muy rápido cuántas presidentas, cuántas vicepresidentas, cuántas jefas de bloque. Felicito la trayectoria, felicito haber llegado ahí, y es importante que ustedes puedan transferir eh, lo que han llegado y lo que han hecho para que otras puedan. Esta situación de ser como una guía de turismo, las guías de turismo que van contándote por dónde uno tiene que ir para, bueno, esto, mostrarle a las demás cómo pueden hacer para que haya cada vez más pluralidad de voces. Eso es muy importante, un poco por lo que decía Susana, cuando las mujeres participan de esta toma de decisión, los resultados son distintos, son mejores, lo sabemos. La diversidad está a favor de todos. Y esto tiene que ver con encontrar estos balances. Entonces, por un lado, nos parece importante plantear la importancia de género a la hora de generar acciones y políticas públicas, ¿no? Más allá de los efectos socioeconómicos. Pensar en las mujeres, en toda la implicancia que tienen las políticas públicas y en la generación de acciones en este contexto de pandemia y de crisis. Sabemos que la crisis y sabemos que la pobreza pega mucho más de lleno a las mujeres, con lo cual ahí también es interesante empezarlas a no perderla de vista. Tener en cuenta que ante la pandemia las mujeres realizan hasta el triple de trabajo doméstico y tareas de cuidado no remuneradas al interior del hogar. Esto es importante tener contacto y saberlo y conocerlo. Otro punto interesante tiene que ver por velar la seguridad y la salud, en especial de las mujeres. Es importante en este momento hablar de la seguridad de las mujeres, un poco lo planteaba Susana al principio y Natalia lo va a ampliar luego, pero los casos de violencia han crecido, las denuncias han crecido lamentablemente, los casos de femicidio han crecido, es uno de los, es el único delito que se sigue manteniendo con indicadores muy altos a comparación del resto, con lo cual es muy importante trabajar y muy importante no perderlo de vista. Otra cuestión interesante para plantear, lo decía al principio, pero esta cuestión del 70% de la fuerza laboral dedicada a la salud son mujeres, y acá también hay que tener mucho cuidado y prestar muchísima atención en especial a las necesidades de las enfermeras y el personal de la salud, desde lo ontológico de la palabra, ¿no? Estamos escuchando enfermeras y médicos todo el tiempo, como si no hubiera médicas, pero ponerlas en valor y también atender a las necesidades que tienen ellas, ¿no? No es lo mismo lo que nos pasa a las mujeres que a los varones y estar pendiente de esto. Hay cuestiones nuestras, físicas, que tienen que ver con cuestiones de nuestra salud, que hacen que seamos distintas en determinadas situaciones a los varones. Hay que atender mucha atención de esto, y ni que hablar de mujeres médicas o enfermeras o personal de la salud que tienen hijos o hijas. Por otro lado, garantizar la participación de las mujeres en todos los niveles de decisión y reunir a las voces de las mujeres redunda en un resultado súper rico y mayor, y por eso celebro estos encuentros y ojalá los puedan sostener mucho en el tiempo, porque es un buen encuentro para seguir
pensando cómo generar implicancias cada vez más en los lugares en donde ustedes pueden tomar decisión y pueden hacer escuchar sus voces. Voy a leer que acá tenemos algunos comentarios en el chat que vienen a este punto. La implementación del trabajo, el teletrabajo además tiene la problemática de los pocos metros cuadrados que se habita con el resto. Por ejemplo, si oficina, por ejemplo, puedes tener una sola computadora que la utilicen varias personas del hogar. Sí, también esta cuestión, acá Karina, estoy de acuerdo con el tema de consensuar estas políticas. La política los tiene, está empezando a patriarcal, sí, pensemos, por ejemplo, cuando las reuniones se hacen en las grandes ciudades y las que vivimos lejos y tenemos hijos, tenemos que dejar nuestras casas por 2 o 3 días para ir a una reunión. Los horarios de las reuniones, coincido. Hay un texto muy interesante que después, si quieren, les podemos enviar hay una pantallita muy interesante que es la señorita Twix, que es un texto viejo, que es una mesa de un directorio, son todos varones, todos iguales, con sesgo de afinidad, ¿no? Son todos parecidos, hombres iguales, y hay una mujer y en la foto se ve que la mujer está diciendo algo y el que está comandando la reunión le dice, ay, qué interesante lo que usted está dicho, ojalá, seguramente a alguno de estos varones se le va a ocurrir, ¿no? Esto tiene que ver con esta lógica patriarcal que las organizaciones las tienen, las organizaciones forman parte de esto y es como de a poco es lo que decía Georgina al principio, acceder, llegar y contar para hacerlo más fuerte. Bueno, ahora sigue Natalia y volvemos después con algunas preguntas que están quedando acá en el chat. Bueno, hola a todas, a todos. ¿Cómo están? Pues la verdad que muy contenta de poder participar. Agradezco a la Federación Argentina de Municipios. Y bueno, a mí me toca, quiero decir algo, yo soy pampeana y estoy viviendo en Buenos Aires, así que celebro totalmente lo federal, me encanta, así que bueno, feliz de estar acá. A mí me toca hablar de un tema bastante problemático de por sí, pero también en este momento de cuarentena, que es el tema de la violencia de género en cuarentena. Para mí la violencia de género también es una pandemia. Y una pandemia que ha estado siempre y que ahora en cuarentena ha crecido muchísimo. Justamente el aislamiento preventivo, social y obligatorio refuerza las posibilidades de que se generen situaciones de violencia o que se recrudezcan las situaciones de violencia de género dentro de lo que es el ámbito familiar. Justamente el confinamiento hace que las mujeres se encuentren aisladas, se encuentren más desprotegidas y que estén viviendo 24 horas al día con esa pareja violenta, agresora, lo cual hace que muchas veces se les encuentren muchas dificultades para poder ir a hacer la denuncia correspondiente de violencia de género, para poder acceder a alguna red de contención para pedir ayuda, como ser un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. Justamente el periodo de cuarentena es un periodo ideal para que este hombre violento pueda ejercer a su máxima expresión aquellos comportamientos controladores. Hay que tener en cuenta también que muchas de estas mujeres tienen niños, niñas, que viven en este ambiente, que escuchan, que ven, que muchas veces también son golpeados, abusados, insultados. Estos niñas y niñas también son víctimas de esta situación. Nos piden, o sea, también hay que tener en cuenta que la violencia no todos los pisa. Cuando hablamos de violencia de género, no estamos hablando de violencia física. También es una violencia psicológica, es una violencia económica, puede ser una violencia sexual. La palabra violencia de género es muy amplia. Lo que tenemos que tener en cuenta que en este contexto que nos piden que estemos encerrados por una cuestión de salud, es un contexto en el cual estando encerrados nos protegemos y nos cuidamos, pero para estas mujeres que sufren violencia de género, el estar encerradas hace que sus casas sean el lugar más inseguro en el que puedan estar. Justamente las casas
pueden llegar a estar en su casa con esa persona agresora a las 24 horas del día, puede llegar a ser el lugar donde encuentra la muerte. Es terrible, pero no hay cifras oficiales de los femicidios en cuarentena. Si nosotros tomamos generalmente el dato de la Casa del Encuentro, yo les voy a contar un poquito para que tengan idea de la realidad actual. La Casa del Encuentro es un observatorio que se dedica al relevamiento de los femicidios, y el último relevamiento que hizo, yo hoy me metí para ver si estaban los datos actualizados, pero no, es del 20 de marzo al 16 de abril, donde 21 mujeres murieron. Estamos hablando casi una mujer por día, de las cuales 4 eran niñas. Y hay 29 niños y niñas y niños que se quedaron sin mamá. De esos 29 niños y niñas, el 69% de ellos son menores. Y de estas 21 mujeres, 65% fueron asesinadas en sus hogares. Y el 60% fueron asesinadas por parejas o exparejas. Una de cada 5 de estas mujeres había hecho la denuncia, tenía denuncias previas. Obviamente esto es una fotografía de la cuarentena, de cómo se sufre la violencia de género en cuarentena, y obviamente la violencia de género en su máxima expresión, que es el femicidio. No son datos, hablamos de 21 porque es la fotografía que tiene la Casa de la Mujer, pero estamos llegando casi a 30. Incluso anoche, cuando me acosté, la última noticia con la que me fui a dormir amargada fue la muerte de una maestra en Salta apuñalada que había llamado al 911. El contexto es muy complejo estando en cuarentena, por eso hay que revertir un montón de, o sea, las cosas que se están haciendo están bien, pero hay que reforzar un montón de cuestiones porque cambia muchísimo el escenario en cuarentena. Las denuncias presenciales son las que más se han bajado. Si bien el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad de Presidencia de la Nación dice que no está rompiendo la cuarentena cuando vos vas a hacer la denuncia, pero muchas mujeres no pueden salir de su casa. Ni siquiera pueden ir al supermercado y de ahí cruzarse a la farmacia para pedir un barbijo rojo, que es la forma que se tiene, el código que se tiene que está sufriendo violencia de género. Hay mujeres que están encerradas en sus casas, sin comunicación, sin teléfono, sin nada, soportando una situación de alta vulnerabilidad. Por eso nosotros consideramos que es muy importante el tema de la información, el tema de las campañas, el tema de por los medios replicar cuáles son los lugares donde se pueden hacer denuncias. Hoy más que nunca es muy importante el tema de las denuncias que se hacen a través de canales no presenciales. Por eso se están instalando el tema del chat, el tema, crecieron muchísimo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en casi un 39% crecieron las consultas al 144, que es el teléfono de atención a la víctima, por correo, por las aplicaciones que se bajan. Es muy importante que se masifique el tema de la información. Yo soy una partidaria que la información es poder, y justamente el saber a dónde tenemos que ir a denunciar, qué es lo que tenemos que hacer, si somos víctimas de violencia de género, es fundamental. Pero también si no somos víctimas de violencia de género y estamos viendo de que mi mamá, mi vecina, mi amiga, alguien está sufriendo esta situación, también poder, sin ni siquiera romper la cuarentena, usar la aplicación, llamar por teléfono y hacer la denuncia. Porque por ahí esa mujer no tiene el teléfono, no tiene forma de hacer la denuncia. Eso es muy importante. También en este contexto de cuarentena, o sea que muchas de las mujeres que están sufriendo violencia de género son mujeres que tienen trabajos informales, que en este escenario no tienen ingresos, o son amas de casa. Muchas de ellas no hacen la denuncia de violencia justamente porque dicen, yo hago la denuncia y después ¿qué hago? ¿A dónde voy? Si no tengo plata para ir a ningún lado con mis hijos, ¿a dónde voy? Bueno, yo creo que ahí también es muy importante que se apunte el tema de que más allá de la atención telefónica, que funcione de 24 horas los 365 días, es muy importante que esa persona que levantó el teléfono e hizo la denuncia sepa que tiene un
refugio a donde puede ir ella con sus hijos y terminar de pasar la cuarentena tranquila, segura, protegida. En España, el otro día estaba leyendo un artículo en el cual el gobierno español, dado la cantidad de mujeres que están sufriendo violencia de género en cuarentena, desvió fondos para que esas mujeres puedan terminar su cuarentena, estar en cuarentena con sus hijos en distintos hoteles turísticos y puedan estar resguardadas, acompañadas y cuidadas. Me parece también que hay que insistir en que no están solas, también de que el tema de lo económico es fundamental, porque justamente muchas veces el impedimento para hacer la denuncia es la cuestión económica, los recursos. Entonces, está bueno que se le garantice un subsidio económico donde tenga la canasta básica resuelta, así como los elementos más importantes para poder pasar este tiempo en cuarentena. Siempre esto que estoy hablando lo pienso también en pos de la cuarentena, ¿no? Hoy es una situación especial donde tenemos que ver cómo acomodamos las cosas para que esas mujeres que están 24 horas con el agresor sobrevivan. Es muy importante también el tema de las custodias policiales para mujeres con medidas de protección impuestas por la justicia porque corren riesgo su vida, que se sigan manteniendo, y la extensión automática de esas medidas cautelares si es que en periodo de cuarentena esas mujeres se le termina, digamos, la protección policial. Son pequeñas cosas que hacen a mucho. También lo pensaba un poco con ustedes y les quiero contar una experiencia personal. Para mí es muy importante que en cada lugar haya un protocolo de violencia de género. Nosotros en la auditoría de la ciudad de Buenos Aires, que es donde trabajo, yo soy auditora, con las mujeres trabajadoras de la auditoría decidimos hacer un protocolo de violencia de género. Más allá de que nos unió a todas la sororidad que se generó entre nosotras, salvando las diferencias que podamos llegar a tener o lo que sea, es impresionante. Yo siento que si a mí me llega a pasar una situación de violencia de género en mi trabajo, yo tengo dónde ir, me siento segura, me siento respaldada, porque institucionalmente tengo un protocolo de violencia de género, sé a dónde tengo que ir, a dónde tengo que acudir, dónde tengo que hacer la denuncia. Por eso me parece muy importante que por ahí, no sé si quizás en algunos lugares los hay, pero traer esta iniciativa del tema de los protocolos de violencia de género en cada uno de sus lugares, viendo sus recursos, viendo su población, cómo es. Para eso también creo que es fundamental siempre tener en cuenta la opinión, la visión de aquellas mujeres que sufren violencia de género, porque qué mejor que ellas que nos ayuden en el proceso para poder hacer las políticas públicas, para poder hacer los programas, para hacer el protocolo de violencia de género, así también como aquellas organizaciones de la temática. Y por otro lado, también me parece importante empezar a fomentar la red de mujeres. La red siempre es una contención, en su misma palabra, es contención. Y pensándolo también en clave post-pandemia. Muchas de las redes de mujeres que hay formadas ayudan a que se hagan microemprendimientos y esto le permite a las mujeres que sufren violencia de género tener un sustento económico, que generalmente a veces es el ancla que tienen estas mujeres y que siguen soportando porque no saben a dónde ir y cómo mantenerse ellas y sus hijos. Y como último, y como algo que me parece interesante, empezar a pensar un poco cómo implementar en la educación, en la vida diaria, en las nuevas generaciones, el tema de las nuevas masculinidades. Romper un poco los estereotipos, romper un poco esta visión patriarcal que va un poco de la mano con el tema de la violencia. Me parece que desde la educación, no solo desde la casa, sino también desde los colegios. Y también, por último, me parece interesante todos los relevamientos que se puedan hacer en cuanto a los datos. Acá Georgina hizo un comentario muy interesante con el tema de los datos. Los datos nos hablan. Si nosotros no tenemos y no vemos una placa de la cantidad de mujeres que murieron
en esta cuarentena no tenemos ni noción. Estamos hablando de casi una mujer por día de las contabilizadas. O sea, es terrible. Y ni siquiera lo digo tomándolo en términos del extremo de los femicidios, lo tomo de la cantidad de denuncias, de consultas. Han crecido un montón las consultas de hijos preguntando qué tienen que hacer porque sus mamás están sufriendo agresión física o psicológica. Por eso es importante el tema de las campañas, el tema de la información, que todos estemos informados. Todas tenemos que saber a dónde tenemos que ir, dónde tenemos que consultar si tuvimos un episodio de violencia de género. Y más todavía bajo este encierro. La violencia de género como el femicidio son una pandemia y han crecido muchísimo en este encierro. Entonces, creo que hay un montón de cosas que hay que seguir reforzando, hay que seguir trabajando, porque es una forma también, aprovecho este espacio, de cuidarnos entre todas. Bueno, nada, era más o menos para darle un pantallazo de la situación. Ojalá tuviera un poco de datos más actualizados, pero lamentablemente no los hay. En el caso de los femicidios, una vez que son judicializados, se toman como dato, así que falta todavía. Y bueno, nada, compartirle un poco esta inquietud y llevarle algunas de estas ideas, cosas, a ver ustedes cómo las pueden aplicar o cómo pueden pensarlas en sus propias localidades, ¿no? Siempre hay un montón de cosas para hacer y sobre todo, algo que dijo Susana al principio, esta crisis en particular de la pandemia vino a marcar aún más las diferencias, las desigualdades, y acá nos pega mucho a las mujeres. Ahí quería, como para encontrar un punto en común con las dos temáticas que trabajamos hoy o que vimos y por algunas cuestiones que estamos viendo en el chat, que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo la crisis, la violencia empieza a generar y a observarse más en el tema de la pandemia, y hablamos del teletrabajo, de las mujeres que están dentro de la economía formal, en situación quizás también de violencia, pero también, como decía Natalia, en todas las otras mujeres que no forman parte de un emprendimiento formal, que hoy están fuera quizás o no pueden sostener esa entrada de dinero, y la necesidad de estos protocolos, en la necesidad de estos procesos también de cómo hacer las denuncias en cada lugar, en cada municipio, en cómo ayudar, en que ustedes también tengan la posibilidad de contactar a quienes tienen experiencia en esto para poder desarrollar sus protocolos, para sus planes de igualdad. Leí ahí también qué interesante generar microemprendimientos pensando en las mujeres con esta cuestión de cuidado y economía del cuidado, y cómo volverlas a insertar en el mercado productivo, en la trama productiva de los municipios. Así que bueno, eso es más que nada para cerrarle y para encontrarle esta vuelta a las dos temáticas que hoy queríamos trabajar. Y tenemos el video, por eso. El video. Hola, soy Susana Pontuzzi, concejal de Salta, Ciudad Capital. Acá, como en todo el país, nos golpea mucho el tema de la violencia de género. En este tiempo de cuarentena, según el Ministerio Público Fiscal, hubo aproximadamente 270 denuncias, casi 15 por día. Esto es realmente preocupante, es alarmante, porque además si vemos las intervenciones que hubo desde el 9/11, comparando el año pasado con este año, hubo una merma en la cantidad de intervenciones, pero la verdad es que esta merma no es que haya habido menos violencia, es que había dos situaciones fundamentalmente. No solamente las dificultades que siempre hay para hacer una denuncia, sino que además, por la cuarentena, las mujeres no podían salir a hacer la denuncia, y en muchos casos, cuando podían llegar, eran derivadas al 144. Esto nos pone en una situación especial de atención y tratar de encontrar más y mejores soluciones. Y a pesar que acá tenemos varios canales, tanto telefónicos como virtuales,
del gobierno de la provincia, del municipio y del Consejo Deliberante, tenemos que seguir tratando de encontrar las maneras de tender una mano a estas mujeres. En lo que respecta al municipio, se han atendido desde el área mujer una cantidad importante de denuncias, aproximadamente 57, que más que denuncias son llamados, pedidos de asesoramiento. A veces no la mujer, sino un hijo mayor que llama para pedir el asesoramiento. Esta línea telefónica y vía WhatsApp tiene atención las 24 horas y ha tenido un muy buen resultado desde el área mujer de la municipalidad. Por otro lado, en el Consejo Deliberante existe desde hace un par de años, y esto es novedoso, un área también de asesoramiento y contención para las mujeres que padecen violencia de género. Ahí se los atiende, se hace asesoramiento jurídico, incluso un centro de mediación gratuita y contención psicológica. Esta oficina que ha podido